Cordial saludo. Mi nombre es Luz Caterine Castillejo, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, matriculada en el curso de Contabilidad, y en esta actividad debo sustentar un informe general financiero correspondiente a la fase 3, elaboración de estados financieros. Para esto vamos a tener en cuenta el estado de resultado integral. Vamos a observar las transacciones que se realizaron durante el mes de enero del 2018 al 30 de junio del 2018. Este nos indica el total de ganancia bruta menos gastos de administración menos otros gastos no correspondientes a administración para hallar la utilidad o pérdida antes de impuestos. Para hallar la ganancia bruta vamos a tener en cuenta los ingresos de actividades ordinarias menos costos de venta. Entonces, la resta de estos dos nos da el resultado de ganancia bruta, que es de 7.087.500. Para los gastos de administración vamos a tener en cuenta los gastos de personal, honorario, seguro, servicio, gastos legales, diversos. La sumatoria de estos nos da el valor de gastos de administración correspondiente a 5.647.000 pesos. Entonces, estos 350.000 pesos que se encuentran aquí ubicados son correspondientes a los otros gastos que ya antes mencionamos, no corresponden a la administración. Entonces, estos están aquí ubicados. La sumatoria del valor de la ganancia bruta más los gastos de administración más los otros gastos nos da un valor de utilidad o pérdida antes de impuestos de 1.090.500 pesos. Una vez claro esto, procedemos a analizar el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, donde tendremos en cuenta las transacciones del activo, acá vamos a mover un poquito, del activo corriente y no corriente, y también los del pasivo corriente y no corriente, y las del patrimonio. Entonces, para hallar el total de activos corrientes vamos a hacer la suma de activos corrientes, activos por impuestos corrientes e inventarios corrientes. En algunos casos también se tienen en cuenta las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, pero en este caso no tenemos ningún valor, por lo tanto ponemos 0 o en su efecto no ponemos nada. Asimismo, vamos a calcular el total de activos no corrientes, haciendo la suma de todas estas cuentas. Entonces, entre la suma del total del activo corriente y la suma del total activo no corriente, tendremos el resultado del total de activos. Entonces, asimismo, vamos a hacer para el total, el pasivo. Entonces, acá vamos a sumar las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, proveedores, costos y gastos por pagar, retención a la fuente, retenciones y aportes de nómina, acreedores, impuestos a las ventas. Entonces, la sumatoria total de estas cuentas del pasivo corriente nos va a dar 10.860.000 pesos. Este sería el total de pasivo corriente, el valor del total pasivo corriente. Entonces acá en pasivo no corriente no tenemos ningún valor. Entonces el total de pasivo no corriente nos da 0 pesos. Entonces el total del pasivo sigue siendo 10.860.832 pesos. Entonces el patrimonio neto es la sumatoria de los aportes sociales, ganancias o pérdidas del periodo. Esto es equivalente
a 25.000. Perdón, este valor, les recuerdo que fue el resultado, acá fue el resultado de utilidad o pérdida antes del impuesto. Entonces este valor es el que colocamos acá en esta parte, ganancia o pérdida del periodo. Entonces la suma de más los aportes sociales nos da el resultado del total del patrimonio, que es equivalente a 25.090.500 pesos. Entonces la suma del total pasivo más el total de patrimonio nos da un valor de 35.951.332 pesos, que es igual al valor total del activo. Bueno, esta fue la explicación de la actividad correspondiente a la fase 3. Muchas gracias.